En el canotaje, cada segundo cuenta. Pero detrás de cada segundo hay algo mucho más complejo que simplemente fuerza y velocidad. Hay ciencia, fisiología y una lucha interna entre la energía, el cuerpo y la mente. Soy Paula Guadarrama, productora y conductora de este nuevo podcast Ciencia y Canotaje. Y en este primer episodio vamos a tocar un tema sobre el que todos los palistas hemos discutido alguna vez. ¿Cuál es la distancia más desafiante de nuestro deporte? En esa eterna discusión algunos dirán que son los 200 metros por su intensidad, otros los 1000 por su exigencia física y muchos otros que los 5000 por la locura de carrera que es. Pero ¿y si te dijera que la verdadera batalla se libra en los 500 metros? Hoy vamos a analizarlo desde una perspectiva técnica, fisiológica y deportiva, para descubrir qué hace que cada distancia tenga su propio desafío. Remar no es lo mismo que remar. Ah, caray, ¿cómo está eso? Primero, aclaremos algo para los novatos y algo que muchos confunden. Remo y canotaje no son lo mismo. En el remo el deportista va de espaldas, usa dos remos y tira del agua. En el canotaje, en cambio, vamos de frente, usamos una o dos palas dependiendo de la modalidad y nos empujamos del agua para impulsarnos. Dentro del canotaje hay dos modalidades, kayak y canoa. En el kayak se rema sentado, con una pala de dos hojas paleando de ambos lados. Y en la canoa se rema arrodillado con una pala de una sola hoja y paleando de un solo lado. Ahora bien, ambas modalidades tienen distancias diferentes según la rama. Para hombres tenemos el K1 200, que no es olímpico, el K1 500 y K1 1000, que esos sí son olímpicos. Y hombres canoa tenemos C1 500 y C1 1000, que son pruebas olímpicas. Para mujeres tenemos el K1 200 y K1 500, que de ahí la única prueba olímpica es el K1 500. Antes era el K1 200 también, pero ya redujeron el programa y quitaron el K1 200. Y para mujeres canoa tenemos C1 200, que es la prueba olímpica, y C1 500. Y para ambos, en modalidad tanto kayak como canoa, en pruebas de fondo existe también el 5000 metros. También existen pruebas de medio fondo como los 2000 metros, pero son para categorías menores y pruebas de equipo, por supuesto, donde pueden variar las distancias, pero hoy nos enfocaremos solo en las pruebas individuales y sobre todo en lo que se vive a recorrer cada distancia, los retos, las capacidades físicas, los sistemas energéticos y las sensaciones que hacen única a cada una. Los sistemas energéticos en el canotaje. Para entender por qué cada distancia representa un reto distinto, tenemos que hablar de los sistemas energéticos que el cuerpo utiliza para generar movimiento. Estoy hablando en temas un poco más científicos. Tenemos primero que nada el sistema anaeróbico aláctico, que es el primerito en activarse durante los primeros aproximadamente 8 o 10 segundos. Este proporciona energía inmediata sin necesidad de oxígeno, por eso se llama anaeróbico, porque no necesita oxígeno. Es fundamental en la salida y los primeros metros de cualquier distancia, pero sobre todo en los 200 metros. Luego pasamos al sistema anaeróbico láctico, que entra en acción después, aproximadamente desde los 10 hasta los 90 segundos, cuando el cuerpo ya agotó la reserva de fosfocreatina. Este produce energía sin oxígeno, al igual que el anterior, pero genera ácido láctico, ahí está la diferencia, lo que provoca fatiga y ardor muscular. Este domina en distancias intermedias como los 500 metros, donde el deportista debe mantener alta intensidad sin tiempo suficiente para recuperar. Entonces, primero tenemos estos dos sistemas. El anaeróbico aláctico, que es anaeróbico de que no necesita oxígeno, y aláctico de que no produce ácido láctico. Y el segundo, que es el anaeróbico láctico, sigue sin necesitar oxígeno para producir energía, pero ya es láctico, o sea, ya genera ácido láctico, ya se percibe esta sensación de fatiga y ardor muscular. Y luego tenemos el tercer sistema, que es el sistema aeróbico o el sistema oxidativo. A diferencia de los primeros dos, este ya usa oxígeno y permite sostener el esfuerzo por un largo tiempo. Comienza a aportar energía desde los 45 o 60 segundos y se vuelve predominante a partir de los 2 minutos. Es el sistema principal en los 1000 metros y 5000 metros, aunque también colabora en los finales de todas las pruebas. Lo interesante de este punto es que los sistemas energéticos no funcionan por separado. No es como que primero digas, ay, voy a usar no sé, el sistema oxidativo para los 1000 metros. No, sino que son como una cadenita. Son un sistema en conjunto y funcionan en conjunto. En una carrera no hay un cambio repentino, sino una transición progresiva donde uno predomina sobre el otro. Por ejemplo, en los 200 metros, el atleta usa casi por completo el sistema anaeróbico láctico, con un toque láctico al final.
pero no alcanza a usar el sistema oxidativo. A diferencia de los 500 metros, donde hay un equilibrio tenso entre los tres sistemas, lo que la convierte en una prueba híbrida. Y en los 1000 metros el componente aeróbico es el que domina, aunque las salidas y cierres siguen dependiendo de la potencia anaeróbica. El umbral de la fatiga y el gran desafío de los 500 metros. Ahora hablemos del temido umbral anaeróbico, también conocido como el umbral del lactato o coloquialmente el punto de no retorno. Este punto se alcanza cuando el cuerpo ya no puede eliminar el lactato tan rápido como lo produce, generando una acumulación y una sensación de quemazón en los músculos. Es el límite entre poder mantener el ritmo o, pues, colapsar. Las distancias de sus exigencias. Ahora sí, entramos en lo mero bueno. Primero empezamos con el 200 metros, que es una prueba de explosión total. Dura aproximadamente entre 40 y 50 segundos. Puede variar dependiendo de la rama y la modalidad. El 200 metros es la prueba más corta y explosiva. Dura menos de un minuto, pero ese minuto a veces puede sentirse eterno. Aquí domina el sistema de fosfágenos o el anaeróbico aláctico, que es la fuente de energía inmediata del cuerpo. Recordemos que es el sistema que usamos en los primeros 8 a 10 segundos del esfuerzo máximo. Luego entra en acción el sistema glucolítico anaeróbico, que es el segundo que mencioné. A partir del segundo 15 al 20, el ácido láctico comienza a acumularse, generando esa sensación de ardor en los músculos. El cuerpo trabaja a una intensidad tan alta que no hay tiempo para corregir errores técnicos ni para recuperar. Es decir, si pierdes una palada, si das una mala salida, olvídate de tus esperanzas para recuperar, porque si haces algo malo, tienes algún error técnico, prácticamente la prueba está perdida. Claro, hay excepciones, pero prácticamente. El 200 metros es literalmente salir fuerte, mantener fuerte y cerrar fuerte. No hay tiempo para bajarle ni para cometer errores, por lo que hay veces en las que incluso se percibe que la prueba pasó en un abrir y cerrar de ojos. Esta prueba la dominan aquellos atletas caracterizados por haber enfocado su entrenamiento en el trabajo sobre las fibras musculares de tipo 2, que son las fibras de acción rápida, lo que se traduce en tener una salida potente y ser muy veloz en el recorrido, alcanzando bogas, o ese término en español, paladas por minuto, promedio de 140 a 160. Es como, o sea, imagínense, es como mover tus brazos, 160 veces por minuto. A esa velocidad van. Y en términos de velocidad en sí, como el parámetro, puede ser entre 16 y 19 kilómetros por hora, que a lo mejor, vaya, si lo comparas con un coche, dices, no, pues es bien poquito, 16 kilómetros, 19 kilómetros por hora, pero a ver, córrele a esa velocidad, que es como ir a, no sé, como a 3 minutos el kilómetro. Vaya, en resumen, es pura potencia, coordinación y velocidad de reacción. En 200 metros gana quien logra ser explosivo sin perder el control. Luego tenemos el 500 metros, que es la batalla interna. El 500 metros, digamos que es el punto medio, y por eso mismo el más complejo. Durante los primeros 15 segundos se usa el sistema de fosfágenos, igual que en el 200, la energía inmediata almacenada en los músculos. Después del segundo 15 al 60, el sistema glucolítico anaeróbico se vuelve dominante. El cuerpo sigue generando energía sin oxígeno, produciendo ácido láctico de forma masiva. Alrededor del minuto 30 se alcanza el umbral del lactato, el punto en el que el cuerpo ya no puede eliminar el ácido láctico tan rápido como lo produce, y lo peor es que aún falta el último tramo, la parte más importante. Es ahí cuando llega esa sensación de ya no poder más, de que te arde todo y el cuerpo empieza a perder coordinación. Sin embargo, el deportista no puede bajar el ritmo. Es aquí donde el atleta entra en esa batalla, digamos, fisiológica y mental entre seguir empujando con la técnica que queda o ceder a la fatiga. En el 500 el cuerpo trabaja literalmente con los tres sistemas energéticos al mismo tiempo. El ATP-PC en la salida, el anaeróbico láctico en la fase media y el aeróbico en la parte final, digamos los últimos 100 metros. He ahí una de sus muchas complicaciones que exige dominar varios sistemas energéticos a la vez, como pocas pruebas lo requieren. Por eso es tan exigente, porque hay que salir rápido como en el 200, pero mantener ritmo y fuerza como en el 1000 y resistir el dolor sin perder técnica. Es una distancia que te exige potencia, control y estrategia.
Y por si nunca has tenido la fortuna de hacer un 500 al 100%, te lo resumo. Solo tienes dos opciones, o vomitarte o desmayarte. Y eso en el precioso lapso de 2 inocentes minutos. Ahora pasamos al 1000 metros, la mera resistencia técnica. El 1000 metros es la distancia clásica del canotaje masculino. Aquí domina el sistema aeróbico, que empieza a ser el principal proveedor de energía después del minuto 2, o sea, pasando los 500 metros, cuando los sistemas anaeróbicos se agotan. La clave en el 1000 no es solo la fuerza, sino la eficacia técnica y la distribución del esfuerzo. Si sales demasiado fuerte, el ácido láctico te castiga antes de la mitad. Si sales muy conservador, no alcanzas a recuperar al final. Por eso el 1000 se considera una carrera de resistencia mental. La fatiga no es solo muscular, también es psicológica, porque mantener la técnica perfecta durante 4 o 5 minutos bajo estrés requiere de un control absoluto. Y a pesar de ser el doble de distancia que el 500, sigue sin ser la prueba más exigente, pues tiene el beneficio de que se puede seccionar mejor la carrera, digamos 4 parciales de 250 metros, de tal manera que hay cierto margen para corregir errores e incluso redefinir estrategias. Y luego está el 5000, la carrera de fondo de canotaje de velocidad, que dura entre 23 y 28 minutos. Ay, el 5000 es otra historia y al parecer el segundo favorito por el público para llevarse el lugar de la prueba más desafiante, porque está lleno de particularidades y retos como ninguna otra distancia, empezando porque aquí no se respetan carriles ni distancia entre botes. Aquí, a pesar de que el sistema aeróbico domina por completo, esto es que, digamos, la fatiga metabólica no es tan compleja, la gente se enfiera y por eso, y eso debido a que, pues, por la salida que dan, parezca que la carrera va a ser un 200 metros y no 25 veces a distancia. El cuerpo ya no busca velocidad, sino economía en movimiento. Aprovechar cada palada, mantener la frecuencia cardíaca estable y resistir. Esto es que se busca avanzar de la mejor manera, que el bote te desplace de la mejor manera por menos esfuerzo. Es una prueba de estrategia, definitivamente, de saber cuándo acelerar y cuándo guardar energía también. El esfuerzo se distribuye, el oxígeno llega a equilibrarse y la fatiga es más muscular que metabólica, como había mencionado. Además del propio esfuerzo y resistencia cardiovascular que exige esta distancia, hay que sumarle el factor de saber leer el entorno. Esto es, saber dónde colocarse estratégicamente desde la salida. En qué momento preciso es mejor dar la vuelta, en qué ángulo, en qué lugar, conocer a la perfección la estrategia para colgarse de la ola, para aprovechar esa energía de tus rivales a tu favor. Saber cuándo hacer los cambios de ritmo, usar a tu favor la estrategia de tus rivales, saber usar las condiciones del entorno a tu favor, digamos viento, agua, y por si fuera poco, el 5000 tiene el pequeñísimo detalle de que las vueltas se caracterizan por ser salvajes. Esto significa sobrevivir a choques de embarcaciones, rupturas de timones, golpes de tus contrincantes con la pala en cualquier parte del cuerpo, de verdad, cualquiera, y en el peor de los casos hasta volcadura, y ahí fue tu carrera. En esta distancia, la mente y la estrategia juegan un papel crucial. Son casi media hora de concentración, ritmo y control del entorno. Es el maratón del canotaje. Y entonces, ¿qué distancia es la más difícil? Porque me vas a decir, Paola, pues que ya me chuté todo tu choro de los sistemas energéticos y la explicación científica y los pros y los contras de todas las distancias, pero ¿y luego? Pues bien, cada distancia tiene su propio dolor y su propio reto. El 200 te exige explosividad y precisión. El 1000 te reta a resistir y planificar. El 5000 es puro resistir aeróbicamente y tácticamente. Pero el 500 combina todo. El 500 es la muerte. En el 500 metros el cuerpo experimenta lo peor de ambos mundos. Demasiado corto para hacerlo a ritmo controlado, tal vez como el 1000 metros, y demasiado largo para hacerlo a máxima potencia, como el 200, sin pagar el precio. Claro, porque podría salir a máxima, pero vas a pagar el precio. En el 500 no te puedes alargar, pero tampoco te puedes salir a morir, pero tampoco puedes perder el cierre, pero tampoco puedes perder ni una palada en el recorrido, en fin. El ácido láctico alcanza sus niveles más altos alrededor del minuto con 30 segundos, justo cuando todavía falta la parte más importante de la carrera, y el cierre, donde puedes perderlo o ganarlo todo. Es el punto en el que el cuerpo dice, no, ya no puedo más, y la mente debe responder, sí, sí puedes, aguanta. Esa transición entre el sistema anaeróbico y el aeróbico no es instantánea. El cuerpo tarda unos segundos en adaptarse y durante ese lapso se experimenta la sensación de fatiga más intensa. Por eso el 500 es considerado por muchos atletas como la distancia del sufrimiento perfecto.
Entonces, desde el punto de vista fisiológico, el 500 exige la mayor sincronía entre sistemas energéticos. O sea, es que no es definido ni uno ni otro, por eso es tan complejo. En los primeros 15 segundos, la energía proviene del sistema de reserva rápida. Recordemos después que del segundo 15 al 1 minuto con 45 segundos domina el sistema que produce potencia sin oxígeno, pero acumula ácido láctico. A partir del minuto y medio, el aeróbico entra en acción para intentar estabilizar el esfuerzo. Durante esa transición, el atleta cruza el umbral del lactato, que es el que ya habíamos abordado, que es el conocido como el punto de no retorno, que en deportistas entrenados puede estar entre los 4 y 8 milimoles por litro de sangre. Superar este punto significa entrar en la zona roja. El cuerpo produce tanto ácido láctico que los músculos empiezan a perder fuerza y coordinación. Por eso luego se te desconchinfla toda la técnica. Aún así, el deportista debe seguir manteniendo la técnica perfecta, la frecuencia de palada constante, que es aproximadamente 120, 110, 120 paladas por minuto, y la cabeza fría. Es literalmente remar con el cuerpo al límite. Como conclusión, en el canotaje, ninguna distancia es sencilla. Cada una pone a prueba un tipo distinto de atleta, un tipo distinto de entrenamiento, una mentalidad diferente y un modo de entender el esfuerzo diferente. El 200 premia la explosividad, el 1000 la resistencia, el 5000 la estrategia y la experiencia, o coloquialmente conocida como el colmillo. Pero el 500 combina todas. Es la batalla más equilibrada, donde los tres sistemas energéticos compiten entre sí y donde cada segundo es una mezcla de ciencia y voluntad. Así que, si alguna vez te preguntas cuál es la distancia más desafiante en el canotaje, mm, la respuesta depende de quién la reme. Pero para muchos de nosotros, el 500 es la prueba que más te enseña lo que realmente significa llegar al límite. Soy Pablo Guadarrama y esto fue ¿Cuál es la distancia más desafiante en el canotaje? Episodio 1 del podcast Ciencia y Canotaje. Gracias por escuchar y recuerda, lo importante no es cuánto remas, sino cómo lo haces. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.